Hola, ¿qué tal están? Los primeros filósofos. Se les suele conocer bajo el nombre genérico de filósofos presocráticos. Todos ellos tratan de dar una respuesta a la pregunta acerca del origen y constitución del cosmos o del universo. Tratan también de determinar el principio o arqué o arjé último y eterno del que todo procede y del que todo se compone. Y además aportan una gran novedad, porque lo que se busca, en principio, es lo que se puede llamar naturaleza o physis. Y diríamos que ya no se busca ese principio en realidades antropomórficas, como para los griegos antiguos son los dioses, y se considera que hay que investigar la naturaleza. De esta forma, los presocráticos descubren la physis o naturaleza, y con ello el cosmos también de alguna manera se naturaliza o se naturalizó, es decir, se convirtió en naturaleza. Además, consideran que el elemento o materia originaria, o arqué, principio, de la realidad de la que todo está compuesto, de donde todo procede y a donde todo vuelve, se puede descubrir y saber qué principio es. Además, también investigan sobre la estructura de las cosas, el principio de organización interna de la realidad. Heráclito, por ejemplo, dijo: a la naturaleza le gusta ocultarse. Pero también se ocupan de la génesis, o lo que es lo mismo, del proceso de generación, que es la etimología del término. Dice, por ejemplo, otro filósofo presocrático, Empédocles: no hay creación ni extinción, sino solo mezcla y cambio de lo que ya ha sido mezclado. El nacimiento, o physis, es por tanto solo un nombre habitual usado por los hombres. También hay que decir que en los filósofos siguientes, especialmente en Aristóteles y en los estoicos, este término o estos términos adquirirán nuevas significaciones. Por ejemplo, la significación de physis se entiende como la totalidad de lo que existe, y eso aparece a mitad del siglo V a.C. Los primeros filósofos usaban generalmente expresiones como las cosas, el mundo, todo, etc. Podemos decir que en la búsqueda de la physis o arqué de las cosas, los primeros filósofos emplean un estilo antitético de pensamiento que se muestra, por ejemplo, en la tendencia a hacer, podemos decir, pues más bien agrupaciones por pares de contrarios. Por ejemplo, eso era bastante habitual en el sentido de frío caliente, húmedo seco, etcétera, y plantear también los problemas en forma de dilemas, en forma dilemática, por ejemplo, como lo uno o lo múltiple, inmutabilidad o movimiento, también lleno o vacío, indivisible o divisible, etcétera, etcétera. Todos los presocráticos pues vivían en las colonias de Jonia, que era la costa de Turquía o de Asia Menor, o en Italia meridional, que era pues también una colonia griega, aunque debieron de ser grandes viajeros, aunque por supuesto hay excepciones. Por ejemplo, Anaxágoras vino a Atenas, donde fue amigo de Pericles, Arquelao y Eurípides, y donde Sócrates conoció su pensamiento. Demócrito, por ejemplo, el gran pensador atomista, nació en Abdera, Macedonia, y fue más tarde quizá a Atenas. Podemos decir que es posible clasificar, sin duda, a los primeros filósofos en dos familias que responden a dos tradiciones filosóficas distintas. Estaría, por ejemplo, primero la tradición científica jónica. Estos filósofos son también llamados físicos, puesto que su interés se centra en la naturaleza o physis, y que se inspiran probablemente en elementos tomados de la ciencia egipcia y mesopotámica. Sustituyen las representaciones antropomórficas de los mitos y de los dioses por elementos naturales y elaboran cosmologías de corte científico-filosófico. Según Farrington, que era un gran especialista en estas cuestiones, y diciendo sus propias palabras, el renacimiento jónico fue un verdadero movimiento de cultura popular que encontró la oposición de una aristocracia que se apoyaba en la representación tradicional del mundo, porque los aristócratas hacían descender a sus familias de los propios dioses. Por otra parte, había también la tradición mística itálica. En este sentido, la tendencia de estos filósofos es más bien metafísica, aunque la palabra no existía todavía, y religiosa. Si no están influenciados por el movimiento órfico, movimiento espiritualista, idealista y religioso, al menos tienen notables semejanzas con él. Por ejemplo, Pitágoras y la escuela pitagórica son sus principales representantes. El pitagorismo tenía aspectos científicos, filosóficos y místicos, y representa también
un movimiento político de carácter conservador. Parménides, por ejemplo, otro filósofo presocrático, y su escuela se pueden incluir también aquí, en esta tradición mística itálica. Ya analizando un poco los filósofos de Jonia, los primeros presocráticos, que son Tales, Anaximandro y Anaxímenes, podemos señalar lo siguiente. Tales de Mileto, que vivió aproximadamente desde el año 624 a.C. hasta el 546, fue un hombre inquieto y viajero, contado entre los sabios de Grecia, fue matemático, fue astrónomo y fue político, y tuvo fama de sabio distraído. Fue considerado por Aristóteles como el primero de los físicos, aunque es muy poco lo que sabemos sobre su pensamiento filosófico. Sabemos que él decía que la tierra descansa sobre el agua, que el agua es el principio o arqué o arjé de todas las cosas, y que todas las cosas están llenas de dioses. También, para Tales, el agua es el principio o arqué de todo. No está claro si con ello quiso decir que todas las cosas son o se componen de agua, o bien simplemente que la tierra procede de ella y sobre ella flota. Parece bastante probable que Tales tomase estas ideas de la mitología egipcia y babilónica, y que además se basase en la observación personal, porque hay que tener en cuenta que Mileto es puerto de mar y Tales había navegado con frecuencia. Por tanto, el agua él consideraba que era necesaria para la vida. En cuanto a la misteriosa afirmación de que todas las cosas están llenas de dioses, la interpretación más admitida es la siguiente. Esta physis, que es el agua, está dotada de vida y movimiento propios, y él decía que todo está vivo y animado, lo que supone afirmar un claro hilozoísmo. Si pasamos a Anaximandro de Mileto, podemos decir que fue discípulo y continuador de Tales, que nació aproximadamente en el año 610 a.C. y que murió en el año 545 a.C. Fue el primero que escribió un libro sobre la naturaleza, o perifíseos, dicho en griego, y además de ser un activo ciudadano de Mileto, condujo una expedición a Apolonia, junto al Mar Negro. Se dedicó a múltiples investigaciones y se le atribuye, por ejemplo, la elaboración de un mapa terrestre, trabajos para determinar la distancia y tamaño de las estrellas y la afirmación de que la Tierra es esférica y ocupa el centro del mundo. El arqué, para Anaximandro, o primer principio de todo, parece ser que es un término que ya utilizó con frecuencia Anaximandro, y que para él el arqué de todas las cosas es el apeiron, es decir, lo indefinido, lo indeterminado. Con ello Anaximandro realizó un indudable avance respecto a Tales, porque se trata de un elemento no empírico, de carácter más bien abstracto, especulativo, y por su carácter indefinido, no es esto ni aquello, permite explicar la derivación de todas las cosas mucho mejor que a partir de un elemento determinado como el agua. El apeiron, para Anaximandro, es inmortal e indestructible, es una especie de Dios, es decir, es eterno y sin envejecimiento. Además, Anaximandro le atribuye los caracteres que la mitología griega reservaba a los dioses, añadiendo que no ha sido engendrado, por lo que de él se engendran todas las cosas. Sería una especie de divinidad o de dios el apeiron. Para Anaximandro, todo sale y todo vuelve al apeiron, según un ciclo necesario, medido según periodos de tiempo de carácter rítmico, podríamos decir. Se discute mucho si Anaximandro concibió la idea de innumerables mundos sucesivos temporalmente, pero lo más probable es que no fuera así. El ritmo de surgimiento y desaparición para él se daría en el interior de un mismo mundo actual. Por otra parte, él ya concibe pues, el orden necesario del mundo como un orden jurídico y moral, y según algunos lo que quiso decir Anaximandro, en algunos de sus fragmentos que se conservan, es que toda existencia individual, en cuanto que nacer es separarse de la unidad primitiva, y todo devenir son una usurpación y una injusticia que han de ser pagadas con la muerte. Una interesante interpretación que acerca el pensamiento jónico a las doctrinas budistas. Pero probablemente Anaximandro quería decir otra cosa. Quería decir que del apeiron comienzan a separarse sustancias opuestas entre sí cuando una prevalece sobre la otra y se producen pues una serie de reacciones que restablecen el equilibrio. Por ejemplo, es evidente que hay una alternancia de las estaciones y ese sería un buen ejemplo. El calor, por ejemplo, y la seguridad del verano son sustituidos por el frío y la humedad del invierno.
Además, en Anaximandro se encuentra ya una cosmología que describe la formación del cosmos sin recurrir a interpretaciones míticas. En el Apeiron, según Anaximandro, se separan por un proceso de rotación lo frío y lo caliente. Lo frío húmedo ocupa el centro, en torno suyo gira una masa de fuego, el calor hace que se evapore una parte del agua, surge la tierra seca y se forma una cortina de vapor, el cielo, etc. Y luego hay una cosa muy importante que señala también Anaximandro, que para él, y esto es importantísimo, los primeros animales surgieron del agua o del limo calentado por el sol. Del agua pasaron a la tierra y para Anaximandro, y esto es también esencial, los hombres descienden de los peces. Quizá, según él, los primeros hombres se crearon en el interior de algún tipo determinado de pez, y cuando ya tenían edad para valerse por sí mismos, fueron luego arrojados a la tierra. Sorprendentes ideas de Anaximandro que intentan dar una explicación del origen del hombre y que, pues en cierto sentido, prefiguran algunos aspectos mínimos de lo que sería luego pues algunas ideas evolucionistas del siglo XIX, por lo menos de una manera incipiente. También explicaré algo sobre Anaxímenes de Mileto, que vivió aproximadamente desde el año 585 antes de nuestra era hasta el 524 antes de nuestra era también, como es lógico. Anaxímenes de Mileto escribió Teofrasto, que fue amigo y discípulo de Aristóteles y que dirigió el liceo de Aristóteles a la muerte, después de la muerte de Aristóteles. Era hijo de Eurístrato, que había sido discípulo de Anaximandro. Dice también, como aquel, que el principio primordial, subyacente y único es infinito, o el arjé, podríamos decir, pero no lo afirma indeterminado, como Anaximandro, sino él señala que es determinado, manifestando que es el aire. O sea, para Anaxímenes el principio de todo es el aire. Y, cosa que no habían hecho antes sus predecesores, explica explícitamente el doble proceso mediante el cual todo procede del aire, según su planteamiento. Y pues voy a leer un fragmento atribuido a él, según el testimonio de Teofrasto. Y dice Anaxímenes de Mileto: el aire se diferencia en distintas sustancias en virtud de la rarefacción y la condensación. Por la rarefacción se convierte en fuego, en cambio, condensándose se transforma en viento, después en nube y aún más condensado en agua, en tierra, más tarde y de ahí finalmente en piedra. También se puede decir que Anaxímenes concibe el mundo como algo vivo. De la misma manera que nuestra alma, dice él, que es aire, nos sostiene, igualmente un soplo y el aire envuelven el mundo entero. Efectivamente, las personas vivimos mientras respiramos. Cuando dejamos de respirar totalmente, pues morimos. En ese sentido, el aire es un principio de vida de manera indiscutible y también, por supuesto, para los animales y, en general, y para los seres vivos. Muchas gracias a todos por su atención. Saludos como siempre a los oyentes de Radio Sofando de México y hasta siempre.